falta un minuto en mi reloj, pero... Falta un minuto en mi reloj. Subile el volumen porque no oigo. Ya está tratando también. Ay, bueno, te saludo yo. Tenés que subirle el volumen ahí a la compu. Pero bueno. Se lo subo yo. Voy. Aleluya. Voy a empezar a hablar por cualquier cosa. Gracias, damos. Sean bienvenidos a esta nueva audición del programa Vidas Extraordinarias, donde estaremos atendiendo las solicitudes que nos han hecho. Además, el sentir que hemos estado teniendo de parte de Dios de hablar un tema tan importante o de continuar hablándolo, porque aunque ya lo habíamos hablado, lo habíamos iniciado en una oportunidad anterior, sin embargo, sentimos el impulso de Dios por seguir hablando. Hemos venido hablando del avivamiento final y aunque se había pensado que para este programa se iba a hablar de algo diferente, sin embargo, sentí el impulso de parte de Dios de continuar hablando de él a última hora, porque era conveniente hablar un poco más por la importancia que el mismo tiene en este momento y por ser lo que se encuentra a la vuelta de la esquina de nuestra existencia, tomando en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Pairi González y estoy pues con Rigoberto González, que nos hizo el favor de saludar primero. La verdad que nos da un enorme placer, es un privilegio para nosotros estar otro episodio más, otra transmisión más acá con ustedes. Y bueno, en este programa de Vidas Extraordinarias, que la idea es poder llevar una vida extraordinaria en el Señor. Y pues, como dijiste tú, el tema de hoy se llama el avivamiento y es porque se sintió la necesidad de continuar con este tema. Y es un tema que yo me ponía a pensar que de alguna manera ha formado parte de mi cultura, de donde yo he crecido y yo he escuchado de este tema, pero seguramente hay personas que no lo habían escuchado antes o probablemente antes de llegar a la iglesia en donde están, pues nunca habían escuchado de esto o en su iglesia no se habla de esto. Hay muchas teorías que yo había estado leyendo, pues muchas cosas que se dicen. Y uno de los conceptos que me gustaba es que decía que era un avivamiento, era un despertar espiritual, que es como se ha catalogado, se ha descrito, y también que han habido varios a través de la historia. Y eso me llamó la atención porque cuando yo escuchaba cuando era pequeña la historia o el mensaje del avivamiento, pensaba que era uno único al final. Siempre lo pensé así, tal vez ustedes lo han escuchado así o no sé, pero resulta que hay uno que es mucho más grande. Y es de lo que vamos a seguir hablando hoy porque no conocemos realmente, como decíamos, si no sabemos cómo funciona, si no conocemos qué es lo que viene o cómo funcionan las cosas, no vamos a saber qué acciones tomar que son correctas y solo estamos deambulando de un lado para otro sin saber lo que tenemos que hacer. Bueno, fíjate que evidentemente lo que vamos a vivir al final, como es la despedida de la iglesia de la tierra, será algo que no se ha vivido antes. Como la tribulación, no antes. Yo siempre me pregunté cuál sería el mensaje de Noé en el último año antes del diluvio. Y la respuesta que viene a la mente es la misma, que en ese último año le hizo más énfasis al mensaje de la salvación con el arca. Tal vez la gente ya se sentía aburrida escuchando el mismo mensaje del arca, pues por más de 100 años Noé lo había estado dando, ya no querían más oír a Noé hablar sobre lo mismo. Sin embargo, Noé, que sabía los tiempos que estaban viviendo, consideraba que entre más se acercara la época del diluvio,
tenía que predicar más la salvación en el arca. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, con la insistencia de la venida del Señor Jesús por su iglesia, porque después de la venida del Señor Jesús por su iglesia viene la noche más negra que jamás ha tenido este planeta Tierra. Pues en palabras del mismo Señor Jesús, hablando en los evangelios, dijo que vendrá algo que no tendrá comparación con nada que ocurrió en el pasado. Y él lo dijo de esta manera: viene una tribulación cual nunca ha habido, oiga, y nunca la habrá. Por eso la gente nos verá insistir en esto, de que Cristo viene pronto, pero es por su bien, para que le sean abiertos los oídos. Y por eso desde los días del Señor Jesús, Él dijo estas palabras: el que tenga oídos para oír, que oiga. Va a ser el instrumento más importante del final de los tiempos, igual que lo fue antes. El más importante es oír. Por eso Jesús vino con un mensaje y siempre Dios ha hablado con un mensaje. Por eso ustedes ven que ahora se ha iniciado una predicación a nivel planetario, que nunca se había dado bajo estas circunstancias. Por todos lados les está saliendo los predicadores a la gente, pero da la impresión que la gente no quiere oír. Al igual que la generación de los días de Noé, no querían escucharlo, lo que hace pensar que su destrucción es segura, igual que le ocurrió a aquella generación. Fíjese que el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24:38. Pues así como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, le dan importancia a cualquier cosa, menos a escuchar el mensaje de Noé. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y como no comprendieron ni se dieron por enterados, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y al igual, parece que esta generación no es diferente a aquella, sino que es lo que está ocurriendo. Y esto es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque aún dentro del pueblo cristiano, o que se hace llamar cristiano, no se ve que la mayoría tengan preocupación alguna por el tiempo que se está viviendo. Es más, algunos con lo que está pasando ahorita hasta se están enfriando, ya que como sienten que nadie los está controlando, se sienten con la libertad de realizar acciones que no tienen que ver nada con el buen comportamiento de alguien que ha tenido un nacimiento nuevo con la vida de Jesús. Bien, viene una tribulación que se narra en el libro de Apocalipsis con terribles acontecimientos terrícolas y astronómicos nunca vistos. A mí me gusta mucho cómo se compara en alguna forma, o me gustó como dijiste, como en los días de Noé, así va a ser. Y poner el enfoque, cuando uno lee esa historia, es muy popular para contársela a los niños o leerla en diferentes versiones que ya están actualizadas y es más fácil comprender algunas palabras. Dice, me gusta que hayas dicho que Noé probablemente se enfocó más en el mensaje de sálvense, va a venir algo horrible. Y a mí me lo dijeron, por favor, escúchenme, esto es, y no se cansó. Y a veces nosotros como cristianos, ay, esa persona no va a escuchar, ay, esa persona no va a entender o no entiende. Y Noé no se cansó. Esa es una cosa que me llama la atención. Y la otra es lo que hablaste de quiénes se enfrían, quiénes habrán creído los primeros días del mensaje de Noé. Muchas personas le creyeron seguramente y con el tiempo se fueron acostumbrando. Algún día, sí, ya lo escuchamos, sí creemos que algún día va a pasar, sí es muy probable, saber qué es eso. Algunos dirán, eso nunca ha pasado, eso no tiene base. O sea, ¿de dónde sacó él que eso iba a pasar? Hay tantos cuestionamientos que ocurren y se dan sobre estas afirmaciones y nos damos cuenta, nosotros sabemos el final de la historia, pero estando nosotros ahí, probablemente alguien te diga, mira, va a venir un avivamiento o hay una tribulación y uno dice, y habla de la tribulación como algo que nunca ha pasado. Nunca se ha vivido, así que nosotros en la historia no podríamos ni saber ni imaginar qué es. Y en el tiempo de Noé nunca había pasado eso tampoco. Y entonces, y muchos podrán haber dicho, ay sí, Noé dijo, yo creo que eso va a pasar, va a llover y tenemos que estar pilas, tenemos que acercarnos, tenemos que arrepentirnos. Y su accionar diario probablemente los alejó, se fueron enfriando, se fueron acomodando a la vida diaria.
o permitieron que las decisiones diarias quitaran el tiempo de lo que necesitaban hacer y corregir sus acciones. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa eso? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy hemos tomado acciones que evitan que nos acerquemos al Señor, que evitan que tengamos comunión, que evitan que nos consagremos, que nos limpiemos? Y esto es una decisión de cada día. Y no hemos entrado bien al tema, pero a mí me gusta mucho esta comparación con la historia de Noé y lo del avivamiento, porque es algo que tampoco, yo voy a decir que se debería, creo yo, de explicar más, ampliar más de alguna manera, porque a veces no se comprende o no podemos asimilar bien el concepto. Y tú dijiste y mencionaste que iba a venir una gran tribulación, y estamos hablando del avivamiento. ¿Cuándo es que todo esto va a pasar? Bueno, fíjate ya, solo para aportar más a lo que tú dijiste, fíjate que lo que le ocurrió a Noé con el diluvio nunca había pasado antes. O sea, la historia narra que para ese entonces no llovía agua de arriba para abajo, sino que un vapor de la tierra se levantaba y regaba todas las plantas. Nunca había pasado. Bueno, lo que va a pasar ahora tampoco nunca ha pasado. O sea, el paralelo es pero idéntico. Y entonces, entre más corre el tiempo, al ver los acontecimientos, uno insiste en esto. Y entonces, como viene una tribulación que nunca ha habido ni nunca la habrá, Dios en su misericordia va a traer una gran oportunidad de avivamiento, que tampoco nunca ha habido. Realmente se vuelve a repetir, donde se dará a conocer el evangelio de la salvación, donde se presentarán eventos portentosos de parte de Dios como milagros, prodigios y diversas maravillas. Así como se presentó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narrado en la Biblia con traslados y teletransportaciones de ministros e hijos de Dios a un lugar a otro, como sucedió con Felipe, el diácono Felipe, después de haber evangelizado al eunuco en el desierto, después de haberlo bautizado, dice que desapareció, dice una versión. O sea, el eunuco se levantó de ser bautizado en agua y ya no vio a Felipe y a nadie más. Y él se fue contento. Pero Felipe dice que se encontró en Azoto. Felipe tampoco metió al eunuco bajo el agua bautizándolo y ya no lo vio salir, porque Dios lo arrebató y se lo llevó. Y lo puso en Azoto y dice que entonces Felipe comenzó a evangelizar. O sea, eso lo narra Hechos capítulo 8, verso 39. Es algo sumamente extraordinario. Dijimos también que Dios da la capacidad de hacerse invisibles, como sucedió con Pedro. Pero lo del avivamiento final, eso ya pasó. Pero como lo que va a venir nunca ha pasado, la proporción y los eventos milagrosos y prodigiosos que van a haber van a ser mucho más grandes y mucho más seguidos. O sea, para haciendo un paralelo con la gran tribulación que nunca ha habido ni nunca habrá, viene un avivamiento que nunca ha habido. Entonces, el libro de los Hechos solo es una muestra, un botón de muestra de lo que va a ocurrir al final. Y de hecho, vamos a tener nosotros a situaciones comparables, solo que, como dicen los ingenieros, a la n potencia, o sea, ha aumentado un montón de veces más. Sí, como tú dices, tal vez en nuestra mente cuesta asimilar, decir, bueno, yo leo en la Biblia que hubo una vez donde a mí me impactó esa vez que Jesús estaba predicando, lo quisieron apresar y él como que se perdió entre la gente porque lo querían tirar de un risco. Pasó entre la gente. Pasó entre la gente. Pareciera que lo hubieran hecho invisible. Si alguien contara eso de, mira, a mí no me vieron pasar, pero yo estaba ahí, la persona que está lo cuenta y alguien que estaba ahí no podía verlo va a decir, pero ahí no había nadie o no, qué sé yo, apareció en otro lugar como le pasó a esta persona. Entonces, me parece que son cosas que ya sabemos, que ya pasaron y que son increíbles, que a la fecha, aunque ya pasaron, no podemos ver que se repitan a diario, no podemos decir que las podemos nosotros como imitar de alguna manera o replicar. Entonces, son cosas poderosas que pasaban en ese tiempo. Y tú dices, y yo leía que ese era uno de los avivamientos que estaba catalogado como avivamientos en la historia de la humanidad, en el que pasaban todo este tipo de cosas. Habían enfermos que sanaban, habían muchas cosas que sucedían. Tormentas calmadas, que calmaban. vientos huracanados detenidos.
O sea, o sea, ese avivamiento ya se dio, lo vimos, nosotros lo vemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, pero el que viene no se ha dado todavía. Se van a, Sí. bien decía alguien en alguna oportunidad que Dios se lo dijo, que en el avivamiento final se van a juntar todos los avivamientos que han ocurrido en el pasado. Porque cada vez que hubo una manifestación de Dios para la gente, hubieron avivamientos, como en los días de Moisés, como en los días de Elías, como en los días de Daniel. O sea, todos esos avivamientos se van a juntar ahora porque este es el último y gran avivamiento con el cual se despide el evangelio de la gracia de la tierra con el arrebatamiento de la iglesia. Y tiene que ser tan grande porque, bueno, Dios es un Dios de misericordia, gracia y es justo. Entonces tenemos que pensar que lo que está del otro lado, que es la tribulación, lo que viene es muy, muy grande, terrible. Muy grande. Pero el Señor obviamente es misericordioso y no va a dejar desamparada a su iglesia, no va a dejar desamparada a sus hijos. Y a mí me parece interesante la comparación, cosas que no podemos imaginar en un avivamiento, cosas buenas, increíbles, Así es. porque lo que viene es muy, muy terrible. Muy terrible. Fíjate que tan tremendo va a ser lo que viene con el anticristo, que dice el libro de Apocalipsis y los evangelios también, que si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría. Pero por los escogidos, Dios se va a ver en la necesidad de cortarlos. O sea, como quien dice, si le dejo todo el tiempo normal, este avivamiento del anticristo, porque va a ser un avivamiento del anticristo, los poderes del diablo, va a convencer a todo el mundo. Y de hecho va a convencer a todo el mundo, excepto a los escogidos de Dios. Bien, pero antes de lanzarlo Dios a una terrible situación como esa, en su misericordia trae un avivamiento para mostrar todo el evangelio con sus propiedades que tiene, con sus abundantes propiedades que tiene, para que la gente pueda accesar a librarse de eso que ya viene. O sea, ya está a las puertas. Y eso me gusta porque entonces nos motiva como cristianos, como hijos de Dios, como seres que tuvieron la opción y optaron por aceptar el plan de salvación, decir, yo quiero experimentar, quiero vivir esa gracia y vivir este avivamiento, este despertar espiritual tan grande, porque lo que viene atrás, no sé si atrás o al mismo momento, y es la pregunta siguiente que tengo, es cuándo se va a dar, si va a ser mucho antes, si va a ser al mismo tiempo, cómo se va a dar, en qué fíjate momento. que se va a repetir, todo empezará con las apariciones y estamos esperando eso ya, con las apariciones que el mismo Jesús estará realizando para con su iglesia, aparecimientos que lo realizó ya en los días pasados con los apóstoles, durante 40 días, dándoles pruebas indubitables. O sea, las pruebas que Jesús les dio era para que ellos no tuvieran ningún margen. Aquí no cabe nada. Bueno, que no cupiera la duda ahí. Entonces, de ser indubitables, que no había margen para duda. Era fácil creer y era difícil no creer. Esa era la idea de él. Entonces, cuando dice pruebas indubitables, se les apareció vivo y les dijo, mírenme, no soy espíritu. El espíritu no tiene carne y hueso. Tóquenme, pálpenme. Y por eso el apóstol Juan en sus cartas dice lo que vieron nuestros ojos, lo que vieron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, de esos testificamos. O sea, el Señor Jesús se va a aparecer al final con su iglesia para avivarla de la misma manera. Con eso que les apareció a ellos los apóstoles, le perdieron el miedo a la muerte, porque vieron que a Jesús lo mataron, lo enterraron y aparece vivo y lo tocaron. Y es tremendo porque un comentario que hace la Biblia de las Américas dice que él se iba con ellos a sus casas a comer. O sea, no fue solo un aparecimiento, sino fue un acompañamiento. Y algo interesante, digno de decir, Bairi, es que nosotros cuando estudiamos los textos bíblicos, podemos notar que la historia siempre se repite. Fíjate que al principio, por ejemplo, vimos en Génesis una boda de una pareja de Adán con Eva. Al final se va a presentar una boda también del postrer Adán, solo que es lo que es el Señor Jesucristo con su iglesia. Se repite. Al principio un huerto abundante se presentó y ahora se va a presentar no un huerto, sino toda la tierra en el milenio, teniendo la cabeza a Cristo Jesús, gobernando en la tierra. Noé predicó la salvación y pocos le creyeron en el inicio.
Cristo Jesús vino a predicar la salvación y también pocos le creyeron. O sea, la historia se repite. Y por eso nosotros podemos asegurar, aparte de lo que Dios ha dicho, que al principio Cristo se apareció, unió y avivó a su iglesia al presentarse vivo. Y al final Cristo hará lo mismo, unirá a los suyos y los avivará presentándoseles vivo también. No son visiones, no son sueños, se le va a poder tocar y va a venir a discipularnos. Evidentemente, Él va a venir a enseñarnos lo que tenemos que hacer con el avivamiento. Aparte de Él, van a aparecer, por supuesto, otros personajes, como se le apareció a Pedro, Juan y Jacob en el monte de la transfiguración, se le apareció Moisés y Elías. Y se les presentaron tan bien, o sea, estaban viendo a Jesús y estaban viendo, no era una visión, fue una presentación física. De tal manera que dijeron, hagámosle 3 enramadas. No dijeron, hagamos una para el Señor Jesús y los otros 2, pues, es un aparecimiento. No, fueron tan reales los aparecimientos que ellos vinieron y lo pusieron al mismo nivel. De tal manera que el Padre tuvo que venir a decirles, pongan atención, es cierto, pero escuchen a Jesús, a mi Hijo, a él oíd. O sea, y va a ser un acompañamiento que nos van a dar para ayudarnos a ejecutar ese avivamiento. También habrá igual una visitación angelical colaborando los ángeles con los ministros, como lo hubo en el libro de los Hechos. Solo que esta será más abundante. Acordate, será un avivamiento que nunca ha habido. Ya, será más abundante. Tendremos a Miguel, a Gabriel y al resto de los órdenes angelicales auxiliándonos en todo lo que se está haciendo, como le ocurrió a Daniel en Babilonia. O sea, llegó Gabriel y llega Miguel. O sea, ante eso, el imperio babilónico no podía vencer la fe de Daniel, porque imagínate ante tal acontecimiento. Y los ojos espirituales nos serán abiertos como le ocurrió a Jesse en los días de Eliseo. Por eso el miedo a la muerte se nos irá, porque vamos a ver a los ángeles de Dios peleando en favor nuestro. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué va a pasar todo esto? Por eso dije que se van a juntar todos los avivamientos del pasado, se van a juntar aquí ahora. Va a ser un gran avivamiento. Y antes ¿Sí? quiero como intervenir porque esto no es algo que va a pasar a lo lejos, digamos. O sea, no pensar que yo no estoy incluido en eso. Yo puedo estar incluido en esto porque cuando te preguntaba cómo va a empezar con estos prodigios, es porque nosotros, ahorita yo me pongo a pensar y a evaluar mi vida y digo, ¿realmente yo cada decisión que tomo la tomo para acercarme al Señor o para resolver ahorita porque necesito avanzar, ya sea al trabajo, con la casa, con lo que sea, con mi familia o qué sé yo, con un compromiso que tenga? ¿Realmente lo que hago está acercándome o no? Y cuando tú dices, son pruebas indubitables, cuando uno está convencido de algo, uno, aunque le digan lo contrario, uno dice, no, porque eso no es así. Si alguien te dice, mire, yo puedo volar, no sé, en este momento alguien dirá, no puede, porque hay una ley de atracción en la tierra que lo pega a la tierra. Claro, si usted vence esas leyes, podría, qué sé yo, es lo que puedo imaginarme, pero alguien dice, no, sí, puede volar. O sea, no pueden convencerse de lo contrario, aunque alrededor pareciera que funcionó como siempre ha funcionado. Y entonces me parece bastante bueno de parte de Dios que podamos tener eso, porque en el sistema en que estamos actualmente los cristianos estamos convencidos de que es importante. Es el dinero, el trabajo, la casa, cosas que normalmente son materiales porque el sistema del mundo a eso nos hace ver, a eso apuntamos. Y por eso este tema a veces no le ponemos la atención, no escuchamos lo que realmente es. Entonces, me parece que nos motivemos, nos motiva. A mí me motiva a preguntarme y yo he orado al Señor, Señor, ¿cómo vas a hacer tú para
que esto que yo creo sea más fuerte. Y yo entiendo que habemos muchos cristianos en alguna etapa de la vida que a veces no hemos compartido, decimos, no, es que esa persona creo que no le va a entrar el mensaje, qué sé yo, esta persona no le voy a contar o no, aquí no voy a decir nada porque acá se pueden ofender y me van a mí a atacar. O sea, muchas cosas nos han frenado, pero cuando estamos convencidos, en este caso, con estas señales indubitables, no nos vamos a dar cuenta o no No nos se vamos a van a fijar en detener. eso. Eso. Fíjate, ¿por qué Dios va a abrirnos el mundo espiritual, como lo hizo con Jesse? Porque vamos a tener que pelear unas batallas fuertes contra el poder de las tinieblas. Ellos también se van a avivar y van a querer atacarnos, como sucedió en el libro de Éxodo con Janes y Jambres y Moisés y Aarón. O sea, el poder de las tinieblas no va a querer soltar a la iglesia, pero nosotros vamos a entrar a defenderla y a arrancársela, así de fácil. Y entonces van a haber poderes del otro lado y poderes de este lado. Pero al abrirnos los ojos llevamos una ventaja. Vamos a ver, la pelea va a ser pareja. Ya no va a ser injusto como ahora, en que nosotros no miramos. No, ahora vamos a ver a los entes de las tinieblas, pero vamos a ver a los ángeles poderosos que están peleando sobre nosotros y nos va a dar ventaja. ¿Y qué miedo vamos a tener? Por eso Jesse perdió el miedo al abrir los ojos. Nos van a abrir los ojos porque van a ver batallas fuertes entre poderes. Yo digo que va a ser menos el bla, bla, bla y más el poder. Porque imagínate que hubiera llegado Moisés y Aarón a Egipto con un léxico y una oratoria. Ahí se lo comen aquellos, los Janes y Jambres, pero llevaban poderes. Bueno, entonces al aparecerse el Señor Jesús va a nosotros a despertar esa genética que tenemos. Y vamos a abrirnos para que los poderes se manifiesten. Y entonces la pelea va a ser justa, donde va a salir derrotado el diablo siempre. No que ahora pareciera que los cristianos andan huyendo porque el diablo los anda siguiendo y se andan quejando del diablo. No, en ese entonces dice que, fíjate que cuando el Señor Jesús se dio algo, una vez que el Señor estaba hablando y mandó a los discípulos a evangelizar y venían contentos porque los demonios se los sujetaban en su nombre, el Señor Jesús dice en esa narración, vi que el diablo descendía como rayo del cielo, como que se enloqueció viendo que va, y eso ya pasó. Lo que viene nunca ha pasado. O sea, vamos a echar fuera de los ambientes de todos lados los poderes de las tinieblas. Y ya lo dije en una oportunidad pasada. Me preguntaron al fin de cuentas cómo es un avivamiento y lo que pasó en el libro de los Hechos fue realmente una locura. O sea, los discípulos con el aparecimiento de Cristo, con la intervención angelical, con los traslados que tenían, con lo invisible que era, viendo cómo los sacaban de la cárcel, ellos se sentían totalmente seguros. Y entonces era una locura, ellos una locura, se juntaban a hablar, se me apareció el Señor Jesús, se me apareció el ángel, se me apareció el arcángel, o sea, y entonces esa locura, porque se lo dijo el rey Festo a Pablo, dijo, Pablo, te has vuelto loco, le dijo, pero es que ese evangelio, no la religión, ese evangelio vuelve loco a cualquiera, porque lo saca de su contexto natural. Bueno, eso ya pasó. Lo que viene no ha pasado. Entonces, yo lo que vi en la visión que era una locura total. O sea, los que participaban en el avivamiento, con todos los eventos sobrenaturales que pasaban, con todas las maravillas, los prodigios, los teletransportaban. Bueno, fue literalmente lo que vi es que era una locura la que tenían. Y ante esa locura, bueno, la gente, incluso algunos van a dejar de no poder trabajar, van a estar absortos, van a querer solo estar en eso, o sea, platicando de eso, hablando de eso, y estando platicando se les aparece el Señor, o estar en una reunión, un discipulado, y se les aparece el ángel, o sea, eso va a ser extraordinario. Bueno, y eso ya pasó, es que lo insisto, eso ya pasó. Lo que viene no ha pasado. Entonces va a ser tan grande para darle la oportunidad al Señor a los que quieran salvarse, se salven. Pero a los que no, dice la Biblia, y los que no muestren amor, dice Tesalonicenses. Por esa verdad
Dios los va a entregar a un espíritu de error para que crean a la mentira. Pero tenemos esa gran oportunidad estando ya frente de nosotros. A mí me impacta porque, como dices tú, ya el tiempo se nos acabó para la radio y la verdad que la motivación es que busquemos del Señor, que busquemos, que aprendamos de este avivamiento, porque realmente es algo, como dices tú, no ha pasado y lo que ya pasó, como cuando uno no puede dejar de pensar en algo. Yo me imagino a los enamorados que no pueden dejar de pensar que qué le van a decir, que le van a mandar mensaje, que le van a no sé qué. Todo es todo el tiempo y les interrumpe sus funciones en cierto modo normalmente si no tuvieran que pensar en otra cosa. O las preocupaciones, a veces por las preocupaciones no pensamos en otra cosa, pero este avivamiento es algo, una bendición del Señor y va a ser tan grande lo que se va a vivir que uno despega los pies del suelo en cierto modo y eso va a ser para el mundo, como podemos, como puede imaginarlo, porque realmente el valor de lo que el mundo ha dicho, esto es lo que tiene valor. Nosotros vamos a entender que eso no es, va a ser una venda de alguna manera quitada a nuestros ojos. Y bueno, a los de la Radio Vea les mandamos un gran saludo, nos alegra mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Creo que en Facebook nos vamos a quedar un par de minutos más y que el Señor les bendiga. Escúchenos el lunes siguiente. Y pues bueno, a mí me emociona el saber que vamos a vivir cosas que no se han vivido antes y aún en mi mente no puedo imaginar qué podría ser. Me da como una expectativa y al mismo tiempo hay un poco de, y yo no sé si, supongo que es parte de la humanidad de uno, el escepticismo de decir, es que no puede ser, si lo que pasó antes fue algo que no se ha vuelto a ver, ¿cómo esto va a ser tan grande? Y me gusta mucho saber que estoy dentro del grupo para optar a experimentar ese. Fíjate que es tremendo eso. Lo que decía yo es que va a ser una locura. Muchos ya no van a poder concentrarse en su trabajo. Fíjate que, como dije, se repite el inicio, se repite el final. Al principio fue una locura. Y como el Señor ya esperaban ellos que viniera, empezaron a vender sus bienes y sus posesiones y los daban para la evangelización. Pero al final se va a repetir eso otra vez. La gente va a vender sus posesiones y lo va a dar para la evangelización. Ante ese avivamiento, la gente va a dar sus posesiones otra vez y los va a poner a los pies de los ministros, como ocurría al principio. Los que participen de este evento solo desearán estarlo viviendo y compartiéndolo. Muchos no podrán atender a sus trabajos, pero Dios, como el que los va a volver locos, Dios, los va a financiar con la cantidad de millonarios que se estarán convirtiendo. Ahora ellos solo miran que la gente le piden dinero a la gente y se hacen millonarios los líderes y por eso a veces no aportan porque se va a quedar con millones, pero cuando vean el evangelio sobrenatural que se va a presentar, muchos que se conviertan van a aportar sus millones para la evangelización. Déjame contarte que Dios me dio una visión sobre esto. Recuerdo que acababa de terminar de predicar en un auditorio. Yo estaba viendo cómo la gente salía. Me aflojé la corbata, estaba cansado. La unción había sido fuerte. Los que reciben eso me podrán dar la razón. Y entonces vino alguien y me dijo, fíjese que un señor necesita que lo vayamos a visitar. Yo intuí que era una persona importante, evidentemente. Y le dije, bueno, en medio de ese cansancio que tenía, le dije, bueno, vamos pues, y fuimos. Y cuando salimos lo que había era una limusina. Entonces nos subimos a la limusina. Caminamos un buen tiempo, no tanto, tal vez 20 minutos, y llegamos a una de esas mansiones donde uno entra y da la vuelta y se parquea. La casa se parecía a la Casa Blanca, pero no era la Casa Blanca, era de este millonario. Cuando entramos, me acuerdo que las puertas eran grandes, blancas, grandes, y cuando entramos abajo estaba la sala, todo lo que tienen abajo, y subían 2 gradas así hacia arriba a las habitaciones. Yo me subí por el lado derecho y llegué a una puerta blanca que había, como un dormitorio, y no sé, creo que son Luis XV, pero la abrí. Cuando la abrí había una penumbra, una luz muy pequeña, y adentro había una niña como de 11 años que estaba en su cama con su velo arriba, o sea, esas camas lindas, y enfrente estaba un señor grande de lentes como de 65, 70 años de edad. Y entonces
me dijeron, lo que primero vi fue, cuando entré, lo que vi fue que un espíritu chiquito estaba adentro de la niña. Entonces, como era chiquita, solo me acerqué, le dije, te vas en el nombre de Jesús, y se fue. Y la niña se sentó y empezó a pedir de comer. Cuando pasó eso, vi que el hombre grande, porque era alto él, cayó, pero hasta le tronaban las rodillas, cayó de rodillas a los pies de la cama. Y entonces vi que se estaba convirtiendo él. Y yo escuché esto, y se estaba convirtiendo su fortuna. A mí me sorprendió la reacción de él, o sea, que se dejara caer de... Y entonces me contaron que él había llevado a su hija a los mejores médicos del mundo y no la habían sanado. Incluso los había llevado a los mejores brujos del mundo y tampoco la habían curado. Y la pregunta que yo me hice es, qué interesante, pero si el demonio era chiquito, ¿cómo no lo sacaron? Esa fue la interrogante. Pero lo que vi fue que se convirtió él y se convirtió su fortuna. Y entonces dije yo, ay, entonces hay quienes se convierten en ellos y no se convierte la fortuna que tiene. Y entendí yo, lo vi ahí, que iba a poner la fortuna a los pies de este evangelio que estaba viendo. Y vi la cifra, tú. La cifra que vi me asombró. Eran 80,000 millones de dólares. Bueno, pasó la visión. Como unos 8 o 10 días después, para confirmar Dios lo que me había dicho, una persona millonaria, ella era una mujer, me invitó a comer a su casa y quería que le hablara de Dios y yo asistí, acepté la invitación, fui a hablar con ella. Tenía los principios cristianos y yo le estoy revelando el resto del evangelio. Y no sé cómo le empecé a hablar de la visión que te había tenido unos días anteriores y ella me dijo, fíjese que yo he estado sintiendo que al final voy a invertir toda la fortuna que Dios me dio en tal país, me dijo. Entonces le dije, sí, le dije, así va a ser cuando venga ese avivamiento. Solo que no se lo ando contando a la gente porque se van a aprovechar de usted, le dije. Pero Dios le va a decir cuándo lo tiene que hacer. Bueno, dije, pero esto ya es en la realidad, o sea, ya no fue visión, ya es una confirmación. Y entonces al confirmármelo, yo pues contento esperando que eso venga. Ante las sobrenaturales que estarán viviendo, Dios les hablará. Me dijo Dios que le va a hablar a los millonarios que se conviertan. Muchos de ellos saben que la fortuna la hicieron porque Dios los ayudó. Y entonces dice que Dios me dijo que les iba a decir a ellos que esa fortuna que habían hecho, que les había dado, que la invirtieran o en la evangelización o si no se la iban a dejar al anticristo. Ahora, imagínate ellos viviendo este evangelio espectacular, viendo la realidad esta, que Dios les diga o lo invierten en evangelización o lo dejan para el anticristo, pues cualquiera que esté en medio de este avivamiento va a soltar para que lo inviertan en la evangelización ante esas sobrenaturalidades. Lo bueno del caso de esto, porque yo sé lo que pensarán algunas gentes que se van a aprovechar de eso, mucha gente no. Lo bueno es que los que estén en el avivamiento, como se le abren los ojos espirituales, estarán viendo las cosas de Dios, lo importante que son las cosas de Dios y que el Señor ya viene y entonces nadie estará pensando en riquezas materiales de la tierra, sino van a estar ellos pensando en que ya nos vamos. Y con el Señor apareciéndose, con los ángeles apareciéndole, con los demás personajes que estarán apareciéndose y con las autoridades que estarán viendo, nadie va a estar pensando en los centavos de la tierra. Y entonces se va a invertir todo eso porque se va a evangelizar a todo el mundo para darle la oportunidad que el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y entonces los que no aprovechen esa oportunidad se hacen acreedores a que los entregue un espíritu de mentira para que los engañe. Me parece impresionante que va a ser tan grande esto y que aún va a haber una parte, bueno, varias cosas que me llaman la atención, va a haber una parte o algunas personas que van a decidir no creer, porque la decisión la van a tener. No va a ser
que no la vieron, sino que al final decidieron no creer. Sí. Y ahí sí, van a ser entregados a un espíritu de error y engañados, y esa parte ya no van a poder salir de ahí, digamos, de alguna manera. Sí. A pesar de ver estos prodigios y estos milagros tan grandes, esta bendición, porque cuando tú dices las personas van a buscarlo, decía en el avivamiento, en la definición decía que era alguien que quería estar conectado, o sea, era su insistencia de querer estar en ese despertar, en esa conexión. No es obligado, no es, bueno, hoy toca servicio en línea, nos vamos a conectar, sino es ese corazón de querer conectarse. Y va a ser tan grande que las personas, o sea, y va a tener señales tan grandes, y no solo va a ser interno, sino que se va a poder ver, y que las personas vamos a perder, cuando yo decía vamos a perder los pies de la tierra, es porque realmente el valor que le damos a las cosas no va a ser el mismo que lo que le da el mundo. Así es. Entonces no es importante, no va a ser importante para nosotros lo que hayamos hecho. Y lo que hayamos hecho, decimos, prefiero que sea una bendición, porque al final si se va a quedar para una de las dos cosas. Bueno, fíjate, Mayri, pues, lo que vi. Y tengo que decir lo que vi, como viene, no tengo empacho en decirlo, y ahí es donde lo confirmó con esta mujer millonaria que en la realidad me presentó. Yo vi que los millonarios daban todos sus millones para la evangelización. Y la gente que no era millonaria, pero que escuchaba el mensaje, o sea, que escuchaba por qué aquel entregó su fortuna para la evangelización, para no dejarse del anticristo. ¿Sabes qué vi? Que todos empezaron a vender sus cosas también, porque nadie se las quería dejar al anticristo. Y como el Señor si el Señor se estaba presentando, se va a estar presentando, vamos a estar platicando con Él con nosotros, los ángeles de Dios platicando con nosotros, las puertas dimensionales se nos va a abrir, el mundo espiritual se nos abre, estaremos peleando batallas y echando fuera a los demonios y todo eso. Pero va a haber gente que no va a creer. Y se va a hacer acreedora a lo que viene en la tribulación. Y eso, como te dije, ya se dio. En los días de Jesús tuvieron al perfecto ahí y no le creyeron. Y todos los que no le creyeron se hicieron acreedores a que en el año 70, como figura del anticristo, el emperador Tito Vespasiano llegó a Jerusalén y la destruyó totalmente. Ahora no vendrá un Tito Vespasiano, el que va a venir va a ser 1000 veces más grande que Tito Vespasiano, porque va a traer poderes sobrenaturales. Pero Dios le va a estar dando la oportunidad a la gente antes de que venga eso. O sea, Dios es misericordioso. Dios no condena a nadie que no le diga no. Todos los que son condenados dijeron no a la oportunidad que Dios le dio. Ahora, lo tremendo de esto es que este aparecimiento del Señor Jesús no va a ser para todo el mundo, ni para todos los cristianos. Va a ser solo para los cristianos que estén santificándose, consagrándose. Ahora, no se va a parecer a todos, sino aquellos, porque dice la Biblia, el texto sagrado, sin santidad nadie verá al Señor. Los que no lo vean aquí, no lo van a ver allá en el arrebatamiento, se van a quedar. ¿Y para qué voy a decir y no ser honesto? Y va a ser la gran mayoría de gente que se va a quedar. Y estoy hablando de cristianos. No estoy hablando de gente impía. La gente impía se va a quedar. Los que no aceptan se van a quedar. Los que acepten y se consagren van a tener esa gran oportunidad. Pero el que se está santificando formará parte de las primicias que se van a ir en el arrebatamiento. Y la mayoría se van a quedar. Yo tengo una pregunta ahí y estas preguntas no las conversamos antes, pero sí hay una pregunta una de las preguntas es entonces, ¿este avivamiento no es para todos los cristianos? Solo para los que se santifiquen. Y la otra pregunta sería para mí, en las parucías de las que se estuvieron hablando en los programas anteriores, ¿es lo mismo que el avivamiento? De hecho, las parucías dan el arranque al avivamiento. O sea, el avivamiento va a arrancar como pasó en el libro de los Hechos. El Señor se les apareció y empezó
la revolución entre los apóstoles. Empezó ahí. Entonces, esas apariciones ahora son las que van a dar el banderazo de salida. Pero ya se logra vislumbrar que el elemento que viene. Ya se empezó con la evangelización. Ya se está evangelizando a nivel planetario. Va a ser mucho más. Ahora, yo le dije al Señor, Señor, pero con esos milagros que van a haber, porque son milagros portentosos. Se va a juntar lo que hizo Daniel, lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo, lo que hicieron los grandes hombres de Dios, se van a juntar aquí al final. Le dije, con esos milagros portentosos todo el mundo se va a convertir. Según mi doctrina, los milagros era para que la gente se convirtiera. Me dijo, no, me dijo. El que no, y aquí entra ya lo de las simientes. El que no es simiente de Dios no va a tener opción de poder creerlos. Y entonces, como era muy fuerte lo que me está diciendo, le dije, Señor, dime en qué parte de tu Biblia dice eso. Y me llevó al pasaje que está en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico del templo de la Hermosa. Dice que estaba brincando, saltando, y entonces los llamaron, los interrogaron los príncipes sacerdotales, los dirigentes religiosos, los interrogaron. Ellos les contaron que en el nombre de Jesús al que ellos habían matado, y bueno, y ellos en secreto, está escrito en el libro de los Hechos, que dice, bueno, obra manifiesta han hecho estos. No podían negar el milagro, solo que no creyeron. Les dijeron, no prediquen más en ese nombre. Y entonces aquí se va a dar lo mismo. No van a creer los que no nacieron para creer. Por eso la Biblia dice en un pasaje, los entendidos entenderán, pero los que no nacieron para creer no van a creer. Entonces Dios se está preocupando de los que tienen simiente de Él, que tienen opción de creer. Los que no, Dios no se preocupa por ellos, como Jesús no se preocupó por los fariseos ni los rabinos de su época, al menos la mayoría. Le pedían milagros, le pedían prodigios, y él dio la vuelta y se fue. No les dio nada. Solo dijo, les dejo la señal de Jonás, dijo, y se dio la vuelta y se fue. No les dijo como nada más. En cambio, a sus discípulos los estuvo enseñando de todo, llevándolos de todo. A los que creían los sanaba, a los que deseaban arrepentirse los perdonaba, aunque no importa lo que hubieran hecho, porque deseaban y eran simiente optante para ser salva. Bueno, este avivamiento, los que lo acepten, los que se metan a él, los que se consagren, se hacen acreedores a recibir ese avivamiento. Por eso ahora está predicando la consagración. Cristo pronto viene, conságrese. Pero se puede ver que la mayoría de la gente cristiana no están ellos están en sus quehaceres. Y ahora con esta pandemia, que no van a las congregaciones, muchos se están enfriando. Bueno, pero el que se caliente, el que se consagre, el que busque al Señor, se hace acreedor a esa visitación. Bueno, ellos formarán parte de las primicias que se van a ir en el arrebatamiento. El resto, que va a ser la mayoría, se va a quedar a la tribulación. ¿De dónde saco yo eso? Lo saco de lo que dice el libro de Apocalipsis. Que es la mayoría, dice Apocalipsis 7:9, hablando Juan con uno de los ancianos que estaba ahí. Dice Juan, después de esto miré y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era de todo el mundo. Y Juan había visto miríadas de ángeles allá en el cielo. Para que él diga que una gran multitud, imagínate la inmensidad que vio. De pie delante del trono y delante del Cordero. En el 7:14 le pregunta al anciano, ¿y quiénes son estos? Y Juan le contesta, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos que estás viendo, esta gran multitud, son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué digo yo que se va a quedar la mayoría? Porque es una gran multitud la que llega aquí. Y entonces, ¿y por qué digo que es la gran mayoría? Porque veo mi vista y veo a todos los cristianos y veo que la mayoría no se está consagrando ni está interesada en consagrarse. Y entonces, y veo que los que se están consagrando son pocos. Y entonces los que se consagran se hacen acreedores
a que Dios los visite, como ocurrió en el libro de los Hechos. Se apareció a pocos, no se apareció a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel para ellos venía. Dijo, a los suyos vino. O sea, ellos eran todo el pueblo de Israel, pero los que se les apareció fueron poquitos a los que se les apareció. Bueno, porque son los que se interesaron en las cosas de Él. Igual va a ser ahora. A los pocos que se interesen, que se consagren, se hacen acreedores a que Dios se les manifieste. Y lo dijo claro en el Evangelio de Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y vendré a Él y me manifestaré a Él. Está hablando exactamente de eso. Y por eso nuestro llamado a todos los que nos escuchan es, tienen que consagrar sus vidas al Señor, porque ya empezó la evangelización, si lo que falta es lo sobrenatural. Sí, esta ventana con las plataformas digitales y que todos saltamos a la plataforma digital, podemos decir que llega a mucho más que como estábamos antes de esta crisis. Así es. Y entonces muchas personas tienen la opción y la oportunidad de poder escuchar un evangelio, de poder cambiar sus vidas. Y como dices tú, la intención es esa, es consagrarnos. Y en alguna ocasión dijimos, tú dijiste también, y eso me gustó, la consagración no es más que hábitos que vamos a ir haciendo en nuestras actitudes que van a obedecer lo que Jesús dijo, los mandamientos de Él. Y por eso es importante no solo escuchar la palabra o escuchar este tipo de prédicas, de enseñanzas, sino que también es importante que evaluemos qué acciones estamos tomando. Estoy cambiando, por una cosa que cambiemos, ya cambiamos una. Amén. Y vamos a la siguiente. Así es. Y no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. No. Y por eso el programa es Vidas Extraordinarias, es llegar a tener esa vida extraordinaria. Y estos temas son para que nosotros podamos decir, así, esto es lo que va a pasar, así funciona mi vida, así funciono yo como ser integral, ahora que yo sé que Dios puede depositar en mí los regalos espirituales que quiere hacer y que este avivamiento viene a empujar que eso suceda. ¿Cuál es mi responsabilidad? Consagrarme, buscar no ser violentos, que hemos estado hablando de los viernes, también de actitudes pequeñas, de áreas del alma que debemos de ir cambiando, no odiar, perdonar, amar al prójimo, todas esas actitudes que debemos de ir ejerciendo. Bueno, fíjate, Bairi, que cuando uno se cuenta realmente con todo lo que viene, con todo lo que nos han dado y lo que nos van a dar, cuando hace uno el inventario de los frutos del Espíritu, son solo 9 los que pide, 9 frutos. Ante el montón de mañas que uno tiene, pide 9 nada más. Ahora, sería injusto que Dios lo pida si no podemos darlos. Podemos dar esos frutos, hay que trabajarlos. Por eso que nos escuchen los días jueves, estamos enseñando sobre los frutos del Espíritu, porque se puede, y Él ha ofrecido ayudarnos. O sea, Él dice, háganlo, inténtenlo, empiecen y yo los voy a ayudar. Entonces, quien no lo haga, eso porque no lo intentó, no estaba interesado, bueno, la consecuencia es que se va a quedar. Porque la iglesia que se va, oiga esto, va a tener que llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Claro, con todas las apariciones del Señor Jesús, con los ángeles, con el mundo espiritual que se le abre a uno, con eso uno va a quitar la mancha y la arruga, porque Dios se llevará a una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero además de eso se llevará a una iglesia que va a decir lo que dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, la iglesia que se va a casar tiene que llegar a decir eso, pero le van a ofrecer todo en bandeja de plata para que lo pueda decir. Tú vas a ver con los 9 dones en toda su potencia, 9 dones del Espíritu Santo, con el don de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Vamos a ver a los que solo están jugando al evangelio y a los que vienen con otras intenciones. Los vamos a ver si el mundo espiritual se nos va a abrir. Entonces nos van a tomar el pelo. No es por inteligentes, es porque los dones de Dios van a estar en toda su potencia con nosotros. Y vamos a ver al que quiera limpiarse, lo vamos a ayudar a limpiarse, lo vamos a ver por dentro.
Y no solo ellos, cuando nos paremos frente al espejo, nos vamos a ver nosotros también y entonces vamos a limpiar a nosotros, pero con todo eso se va a facilitar. Claro, en nuestras propias fuerzas no podríamos. No podemos hacerlo porque necesitamos estas herramientas, esta mundo o esta ventana espiritual, este despertar espiritual para poder cambiar. Y alguien preguntaba si este avivamiento iba a ser individual, que iba a ser uno o iba a ser... Bueno, va a ser individual y va a ser colectivo. Va a ser colectivo para la iglesia que se va en el arrebatamiento. O sea, lo que pasó en el libro de los Hechos, se le aparecía a Pedro, se le aparecía a Juan, se le aparecía a Santiago y Pablo se agregó también al final porque se le apareció también. Entonces va a ser individual y va a ser colectivo, porque es la iglesia que casadera, la que se va a ir, la que va a tener las bodas del Cordero. Va a ser algo, bueno, yo digo, para los jóvenes que les gustan las cosas emocionantes, les gustan las cosas fuertes, va a ser tan emocionante, tan impactante, tan expectante. Pero tiene que iniciarse con algo, con el deseo ahora de consagrarme. Y lo que va a hacer el avivamiento es concederme el deseo que ahora tengo. O sea, el intento que estoy haciendo de consagrarme, Él va a venir y me va a ayudar a cristalizar ese deseo. Y no hay cosa mejor que satisfacer el corazón de Dios. Ahí lo vamos a ver. Va a ser algo grande. Es decir, que Dios esté satisfecho con nosotros, por eso nos va a llevar. Y a los que no, pues los vamos a ver después en el 7:14 de Apocalipsis, que van a llegar despuesito un poco despeinados, pero ya lavaron sus ropas en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Pero el llamado ahora es llegar al arrebatamiento que va a ocurrir con las primicias. Y en este momento, pues, la pregunta que creo que se responde con lo que estás diciendo y que vamos a estar tocando en los siguientes programas de lunes en la noche es que no todos van a vivir el avivamiento de la misma manera, sino que van a haber diferentes experiencias para las diferentes personas. Y cuando tú dijiste primicias, quiere decir, y puedo pensar yo, que existen otros tipos ¿de qué sería? De tipo de personas que van a vivir el avivamiento. Fíjate que el Señor lo puso muy claro hablando de esto. Hablando de los primogénitos. Primogénitos son primeros, ¿verdad? Porque después hay un montón. El primogénito era el primero, de ahí había un montón de que venían atrás de él, hombres y mujeres. Vaya, esas son las primicias. Pero es fácil de verlo cuando se hace en la agricultura, el trabajo. Los que trabajan en agricultura, pues las primicias son pocos frutos. De ahí viene la gran cosecha. Entonces, la invitación es a que formemos parte de las primicias. Y si no quiere parte de las primicias, va a formar parte de la gran cosecha, pero ahí lo van a ir a traer, ¿verdad? Pero ahora es el tiempo para las primicias. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es buscar la santidad. Así y con eso queremos dejarlos con esa reflexión. Amén. Hay un avivamiento expectante, emocionante. No es aburrido, sino al contrario, es un evangelio que te da una esperanza en medio de este sistema del mundo que te hace ver y poner tu atención en otras cosas que no son importantes y nos vamos a dar cuenta. Como dice la Biblia, que veamos las cosas de arriba y no pongamos la mirada en las cosas de acá en la tierra. Y lo dice tan claro, pero es tan difícil ponerlo en práctica. Pero el llamado es buscar, decir, bueno, hoy qué acción hice para poner mi mirada en el Señor. ¿Qué hice hoy? Y hacer esa decisión cada día. Un gesto que nos va a ir ayudando a consagrarnos, un gesto que nos va a ir ayudando a acercarnos y a conectarnos con el Señor, para que cuando todas estas señales, estos prodigios sucedan, nosotros podamos estar listos a recibirlos, a experimentarlos, y vamos a ver el valor que tiene prepararnos en este tiempo. Solo déjame contar esto, porque ya han empezado a caer como goterones, ¿verdad? Como cuando viene la lluvia, ya se vienen los goterones y ya se empieza uno a ver. Hay un hermano que contó, estaba predicando en África, había un ayudante en el ministerio, de allá, lo ayudaba, que le hacía falta la mitad del cuerpo y el brazo, porque cayó una granada y se lo quitó, pero estaba sirviendo. Y una de esas noches hubo tanta unción, tan poderosa,
empezaban a sanar gente, empezó a llegar unos muertos y los resucitaron. Y en eso sube el hermano y el hermano no lo reconocía. Dice, ¿y él quién es? Es fulano de tal. Dice, pero si a él le falta un brazo y la mitad del pecho. No, es que Dios lo acaba de sanar. Eso es extraordinario. Ya se empiezan a ver esos goterones. Pero eso va a ser en abundancia para los que formen parte de las primicias. Bueno, y entonces los dejamos con eso porque esto es de seguir platicando, pensando, hablando. Ya escuché un testimonio, lo que pasó en tal lugar. En la Biblia también se narra otro testimonio. Pero es para que nos deje en este estado. Es expectante de consagrarnos porque lo que viene es mucho, mucho mejor. No podemos imaginar todas las bendiciones de un avivamiento, de los avivamientos que existieron juntas. Y lo que te decía, el avivamiento que el Señor, que pasó con el Señor Jesús, lo hemos recibido nosotros hasta este tiempo, más de 2000 años después, aún seguimos recibiendo el impacto. ¿Cómo va a ser este avivamiento que venga? Va a ser muy grande. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos, nuestras acciones, es decir, hoy qué acción tomé para acercarme a Dios, hoy qué acción tomé para consagrarme para el Señor. Y de esos pasos de hormiga que vamos a ir decidiendo cada día, si tienes que poner un papelito, ponlo ahí en algún lado, qué acción vas a hacer hoy para consagrarte. Hazlo, pero que puedas caminar como hijo de Dios. Y bueno, queremos agradecer a todos los que nos han saludado. Tenemos muchísimos comentarios. Hubieron preguntas que pude leer, otras preguntas y saludos que ya no, me los escondió la red social, ya no las veo, pero queremos saludar a todos los que nos han saludado de Argentina, de California, de México, de Guatemala también nos han saludado y queremos bendecirlos. Queremos decirles que es una bendición para nosotros poder leer sus comentarios, saber que esta verdad se puede cambiar la vida de alguien más, no solo la nuestra, que la primera que hace es cambiar nuestra vida, edificarnos, pero que pueda edificar tu vida. Y si tú crees que este mensaje puede edificar a otras personas, comparte el mensaje a quienes no saben acerca de un avivamiento, porque la doctrina o el conocimiento de un avivamiento nunca fue compartido en su vida, en donde estuvo, donde creció. Entonces tú puedes llevar la bendición de decir, esto es el avivamiento, es algo bueno, es una buena nueva, es una buena noticia este evangelio. Que el Señor te bendiga, estamos orando por cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente transmisión. El viernes a las 12:30 en la página de Ojos Abiertos estamos transmitiendo en vivo también. Los martes y los jueves con estudios, con consejos muy prácticos para la familia, para el hogar, para que la unidad del Espíritu se dé entre nosotros, ¿verdad? Así que pues muchas gracias por tu sintonía y que el Señor te bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.